tratar de pasarlo lo más rápido y conciso posible. Bueno, básicamente lo que ven aquí son todos los dibujos que eran de concepto y todos los estudios que se hizo para empezar el proyecto. Eh, pero esencialmente el proyecto lo que mira es que cuando la civilización empezó y empezamos a inhabitar la Tierra, nuestra forma de inhabitar era un poco más simbiótica en comparación a nuestro uso, utilización de los recursos naturales y del contexto. Y, y lamentablemente ahora con el avance de la tecnología, nuestra forma de inhabitar la Tierra es el opuesto. Somos más como un parásito que se coloca encima de la cosa de la Tierra sin interesar el uso de los recursos ni ser inteligente con lo que tenemos, con el contexto. Entonces, este proyecto en particular se trata de los hábitats marinos y mira bastante cómo es que, por ejemplo, como no sé cómo decirlo muy bien en español, pero los coral reefs, que son donde son como unos Hongos, bosques. ¿Ah? como bosques. Ya. Son como bosques subacuáticos, se llaman coral reefs en inglés, hasta ahora no sé cómo decirlo en español, pero básicamente esos bosques subacuáticos crecen de una forma en que son unos organismos pequeños Claro. que absorben el agua salada, el agua del mar, y por largos años empiezan a depositar carbonato de calcio, y ese carbonato de calcio empieza a crecer y empieza a formar estas piedras debajo del mar, a donde vienen otros animales y empiezan también a crecer también estas plantas. Entonces, pero lamentablemente estos hábitats marinos andan, tienen problemas porque hay demasiado calor en el mar, acidificación del agua, entonces están desapareciendo. Entonces, una idea en este proyecto fue de que si es que estos organismos pudieran tener una forma de orientar su crecimiento, bueno, déjame retroceder un poco. Si uno piensa en estos organismos marinos como una especie de impresora 3D, de que al absorber el agua de sal, al absorber toda la alga que hay en el agua, empieza a depositar eso como carbonato de calcio y empieza solito a crecer. ¿Cómo sería si es que este organismo tuviera una forma de orientarse en ese proceso de crecimiento y que ese proceso de crecimiento pudiera en sí formar una especie de infraestructura que pueda proteger a estos animales marinos? Entonces este proyecto es una especulación loquísima que no sé seguro si yo mismo me la creo o no, pero es una tecnología bastante avanzada que se especuló aquí, de poder, o sea, ponerle una especie de brazos a estos animales marinos para que puedan orientarse en su especie de extrusión de material, Claro. del carbonato de calcio. Y entonces se estudió cómo serían estos mecanismos para empezar, cómo sería este aparato que podría hacer todo esto y qué otros aparatos tendría que tener para poder tomar temperatura del mar, para poder limpiar el piso marítimo, el piso del mar, para poder empezar a imprimir en sí mismo y poder hacer estos hábitats de la vida marina y que se afecta con las condiciones que el mar pudiera tener dependiendo en la ubicación. Entonces el proyecto empezó a tomar como contexto la ciudad de Miami Beach, que lamentablemente Miami Beach, a pesar de lo muy bonito que es, está destinado a estar bajo agua, porque es una ciudad que actualmente cae un poquito de lluvia y todas las calles se inundan. Entonces, y con la aumenta del nivel del mar, que está pasando todos los años poco a poco, está predicho de que para el año 2100 va a haber como 7 pies de agua, que es más o menos como 2,5 metros de agua. O sea, toda la ciudad va a estar como Venecia, digamos así. Entonces, y el costo de poder arreglar eso es demasiado. O sea, no es que no se pueda, pero no tiene sentido pagar tantos billones de dólares para poder arreglar todo esto. Eh, es una cosa un poco insostenible. Entonces es más como que la ciudad se va a convertir en Venecia y uno tiene que empezar a preparar o pensar e idealizar la ciudad en qué fuera a pasar si es que fuera a convertirse así. Entonces, lo que empezamos a mirar en este proyecto es de que lo que sí va a sobrevivir en toda esta área son los puentes, que son los puentes que ahorita son como una especie de infraestructura como un poco aburrida, que nadie los mira, pero en realidad los puentes se van a convertir en lo único que va a estar sobre el agua. Entonces, estos puentes actualmente
son zonas donde estos animales marinos, por lo que está, por su ubicación, estos puentes, tienen bastante alga que está en su ubicación, y por lo tanto hay bastantes peces y animales que crecen por la zona. Entonces empezamos a tomar la idea de estos patrones de crecimiento, de destrucción de estos aparatos, y cómo pudieran de repente, si se ponen todo esto alrededor de los puentes, cómo pudieran empezar a generar un sistema de crecimiento y cómo pueden empezar a imprimirse estos módulos para que crezcan, para que venga el hábitat marino, los animales marinos a poder inhabitar estos espacios. Entonces, más o menos, estos son todos los patrones que pueden empezar como te digo, que pueden tomar lugar con el sistema. Y lo que a mí me fascinó de este proyecto desde el principio es de que no es como no es una arquitectura que sea fija, que sea predicha desde el principio, sino que es un patrón, y que el patrón, dependiendo de lo que hay en el contexto, puede cambiar, en realidad la cantidad de iteraciones o que pueden surgir de ahí son infinitas. Entonces, esta es una especie de rendering de lo que puede ser. Más un poco de cómo funciona este aparato. Y cómo, más o menos, cuando ya el aumento de nivel del mar se detiene un poco, cómo encima de estos módulos, encima de estas cosas impresas a 3D, cómo pueden empezar a ser habitadas por seres humanos. Entonces, encima ya del agua. Entonces, acá se ve, debajo del agua tiene los corals, los bosques subacuáticos, y encima se genera una especie de ambiente para las personas que van a necesitar un lugar para poder inhabitar ya una vez que la ciudad esté inundada. Bueno, y todo esto son más como de detalles de cómo sería toda esta fantasía. Pero una cosa que, por ejemplo, este proyecto varias personas me pueden decir, ¿no? Obviamente es una cosa teórica, especulativa, pero una cosa que a mí me fascina de hacer proyectos así de esta forma es de que sea posible en este momento o no construirlo, o sea demasiado teórico, tiene un aspecto de ciencia ficción que yo creo que muchas veces en la arquitectura es necesaria, porque si uno piensa en realidad en las películas, por ejemplo, como Blade Runner o Star Wars, ¿no? hasta muchas películas de Marvel, hay varias cosas que hace años en otras películas de ciencia ficción uno miraba como, eso es una mentira, eso no existe, pero ahora son realidad. Entonces, como que es necesario tener ese tipo de pensamiento de especular las cosas y poder pensar hacia dónde se dirige la carrera, para que más adelante puedan de repente existir, quién sabe. Entonces, más o menos ese es el pensamiento de ese proyecto, y bueno, varios de mis proyectos yo trato de tener ese pensamiento, algunos más que otros. Genial. El otro que tengo acá es otro que lo hice para Japón, que en el verano del 2019, bueno, para ustedes es el invierno de 2019, la clase fue a Japón, y fuimos aquí a Shibuya, que es esta especie de, ¿cómo se llama? Es una estación de tren, creo que es la más transitada del mundo, donde siempre se ve que ponen la luz verde y cruzan miles de personas a la vez. Entonces empezamos a mirar aquí, bueno, para empezar, el proyecto es de hacer un pabellón para las Olimpiadas de Tokio del 2020, que, bueno, obviamente por el COVID nunca pasó, pero este proyecto empezó mirando todos los patrones de cómo las personas se mueven por aquí, por este cruce peatonal, y de todo el caos que pasa, pero a la vez que tú ves el caos que empieza, que las personas se mueven, siempre a la vez hay un orden, o sea, nunca las personas se chocan o hay accidentes ni nada, sino que es un caos ordenado. Entonces empezamos a estudiar este caos. Y en relación al tema de las Olimpiadas, se empezó a analizar el tema de las Paralimpiadas, o sea, las personas que son discapacitadas, pero sin embargo tienen el poder de participar. Y que en realidad estas personas, aunque uno piensa que de repente las Olimpiadas tienen más cobertura por los medios de televisación, en realidad en las Olimpiadas de Río del 2016, hubieron más personas que miraron las Olimpiadas, las Paralimpiadas, que las Olimpiadas normales. Entonces, el objeto de este proyecto era de tomar las Paralimpiadas de Tokio del 2020 y poder elevar a las personas que son discapacitadas
que tenga un mayor, una mayor presencia en los medios. Entonces, cuando uno se pone a pensar en la discapacidad de estas personas, en realidad una persona cuando pierde un sentido, los demás sentidos se le aumentan. Entonces, por ejemplo, una persona que se vuelve ciega, se le mejora inmediatamente el sentido auditivo y el tacto, porque ahora solamente tiene eso para poder sobrevivir. Entonces, este proyecto empieza a mirar de qué pasa si en este pabellón, en cada nivel, por cada nivel que tú avanzas y subes, por medio de la geometría del edificio y por las instalaciones de luz y de todo, a la persona que está pasando por el edificio se le quita un sentido y tiene que solamente tener el otro. Entonces, la forma que eso se hace, por ejemplo, es que hay en los niveles que tenemos aquí, por ejemplo, en un nivel por ejemplo, se insula demasiado para que no se pueda escuchar. Entonces, solamente puedes mirar o solamente puedes tocar. En otro nivel, por ejemplo, se hace todo oscuro, que no puedes ver nada. Y solamente puedes escuchar y solamente tocar el piso y para poder moverte. Y entonces, todo eso se empezó a estudiar así con la geometría, aparte de nada más tener aquí como una especie de losa que se empieza a deformar para poder lograr esos efectos. Y se empezó a estudiar también la estructura de todo esto, cómo podría tomar transparencia esta misma losa, y cómo en ciertos aspectos si iba a tomar transparencia iba a ser hecho de vidrio o de alguna especie de policarbonato. Cómo sería que se van a distribuir las fuerzas de compresión y tensión en esas clases de losas, porque en esencia todo este proyecto es prácticamente losas de pisos que son deformadas para unirse una a la otra. Entonces todo ese estudio, bueno, esos son los renderings que los tengo acá, las vistas de cómo sería ese cruce. Todo ese estudio llevó a esta especie de especulación de cómo poder dividir estas losas en una especie de módulo que son informados por dónde se distribuye la tensión y la compresión en la losa y con la geometría de esto. Entonces, todo esto se divide y genera toda esta geometría. Y aquí es más como la especie de todos los módulos de cada piso, de todo lo que tendría que hacer y cómo sería fabricado. Esto de acá existe, esta especie de fabricación. O sea, no me acuerdo cómo se llama la compañía que lo hace, pero es en Europa, que te pone una especie de como una cama, que tú le pones la geometría y con unos resortes por debajo, con un hidráulico, te forma la geometría y tú encima de eso pones una plancha y empiezas y echas el concreto o sea cual sea el material que vas a formar. Entonces esa fue más o menos la idea que se tomó para poder generar todo esto. Y aquí un poco de la fabricación, de cómo sería que una vez que ya se tienen todos estos módulos de acá, cómo se pondrían, cómo se montarían. Aquí más renderings por dentro de todo cómo sería, saliendo de la estación del tren. Baja. Y una pregunta, ¿y en qué programa les has estado trabajando? ¿Qué? ¿En qué programa les has estado trabajando? Los dos proyectos que te he mostrado hasta ahora, los dos son hechos en Rhino. Rhino con Grasshopper. Grasshopper. Sí, sí. Los renderings, todo eso lo hago siempre o sea, siempre termino de modelar todo con Rhino y Grasshopper y lo saco de ahí después a 3D Max con V-Ray. Y una vez que hago eso, después ya Photoshop. Por ejemplo, esta imagen de acá, bueno, en realidad todas estas de acá, yo fui al lugar y tomé esas fotos. Entonces, con 3D Max y V-Ray, empiezas a más o menos como fotomontar eso. Pero sí. Déjame pasar por los demás que tengo ahorita. Este voy a pasar rápido. Fue una torre que hice para que creo que fue Taller 10, una torre para Los Ángeles. Que este proyecto era para las personas que no tienen casa, que andan, o sea, ¿cómo te digo? ¿Cómo es la palabra en español? Vagabundo, esencialmente. Andan en la calle. Y este proyecto empezaba a mirar de que más o menos las personas cuando están trabajando y viviendo, la mayor parte del tiempo no se la pasan en su casa. O sea, ahora sí, actualmente todos estamos en nuestras casas, obviamente, pero antes de eso, antes de la pandemia, las personas mayormente no pasaban tiempo en sus casas, pero sin embargo uno sigue pagando renta por un espacio que por ese momento de tiempo no está ocupando.
Entonces este proyecto empezó como a teorizar qué pasa si es que si mientras que tú no estás en casa, el espacio de tu casa que tú no usas, lo puedes comprimir en un módulo que lo puedes como sacar del edificio, metes otro módulo y lo alquilas a una persona que quiere trabajar y utilizarlo como oficina. Entonces, a grosso modo, ese es el concepto. Y acá se muestra cómo, por ejemplo, una vez que tú sales de tu casa, el módulo se comprime, lo sacas unos rieles que están como emboladizo del edificio y entra otro módulo que es de oficina, una persona que va a entrar como a alquilar ese espacio mientras que tú estás fuera de tu casa. Entonces, una vez que tú regresas a casa, ese módulo otra vez sale y el módulo de tu vivienda vuelve a entrar a la casa. Entonces, con esa idea, se puede reducir la renta más o menos al 40% menos de lo que típicamente costaría una renta en Los Ángeles, que Los Ángeles lamentablemente es uno de los países muy bonito, pero tiene la renta más alta, creo, en todos los Estados Unidos. Entonces, por eso es que hay tantas personas que están viviendo en la calle. Entonces, y yo te digo, es una condición que en realidad nunca he visto un lugar tan así, como que con tantas personas en la calle. Yo te digo que tú pasas por las veredas en algunos vecindarios allá y hay personas como te digo, en carpas, que parecen como un vecindario de carpas en las veredas. Y es porque no sea, es porque o no tienen trabajo o porque simplemente es demasiado lo que cuesta la renta allá. Entonces, bueno, este proyecto era más o menos de cómo poder reducir la renta por medio de esta arquitectura. Y aquí se empezó a idealizar un edificio de que se pueda construir en fases a base de estos módulos y cómo luciría más o menos aquí en la ciudad, en el downtown, como en el centro de la ciudad. Y aquí se muestra más o menos cómo en base a los cambios de diario, dependiendo de la hora, cómo puede cambiar el edificio de función, el programa, en base a esos módulos que pueden entrar y salir del edificio. Aquí más o menos detallado de cómo sería todos los componentes del edificio, la circulación, la estructura. Y el último proyecto que tengo para mostrar es el que he estado trabajando recientemente, que se llama Boring House o Casa Aburrida en español. Y el motivo por eso, este proyecto nace de la idea de cuando uno trabaja antes de la pandemia en COVID, uno típicamente salía de su casa y en la ciudad hay bastante variedad, o sea, uno sale, pues tiene infinidad de opciones y aunque uno tiene una rutina, uno siempre tiene la posibilidad de variar esa rutina yéndose, por ejemplo, a almorzar un día a otro lugar, después del trabajo yéndose a un happy hour, no sé, en un bar o algo. Pero cuando uno trabaja en casa, con lo de COVID, está encerrado en su casa y el almuerzo es en la cocina, la cena es en la cocina, el happy hour en la cocina, todo es lo mismo. Entonces, y el trabajo es en la mesa, en el comedor o no sé dónde, en un escritorio, no sé dónde será, depende de la persona, pero siempre todo es encerrado en la casa. Entonces, este proyecto empezó a pensar de qué pasa si es que uno puede, dentro de la misma casa, reorganizar la circulación y el programa para pensar o sea, en los espacios de circulación, en los corredores de circulación, como si fueran programa. ¿Y qué pasa si combinas el programa con los muebles? Y los muebles se convierten en el programa. Entonces, si con esa especie de pensamiento lo logras combinar, en realidad puedes obtener más programa, o sea, más muebles y por tanto más formas de hacer las mismas cosas que harías típicamente en un día en la casa. O sea, por decirte, si un día yo me siento en un mueble y digo, ya estoy aburrido de sentarme acá, quiero irme a otro mueble y sentarme en otra posición, ahora lo puedes hacer con esta especie de reorganización de la área de una casa. Entonces, en base a eso, se empieza como que a tomar las funciones de la casa y cuáles serían más fijas y cuáles tienen más posibilidad de variación durante el día, considerando que las personas estén trabajando en su casa. Y con eso, y las que son más fijas, empiezan a tomar como el punto de inicio de una especie de, como que te digo, de un laberinto. Y las que son más variadas son como la circulación de ese laberinto. Y la idea de que sea un laberinto es justamente para crear esa variedad, de que sea tú estés en tu casa
y no te sientas que conoces todo, sino que estás explorando las cosas a la vez, que estás encerrado ahí, que siempre es un poco diferente. Entonces, y justamente dentro de los módulos de cada mueble, la diferencia entre cada módulo es que cada uno te varía un poco la forma en que te sientas y la forma en que haces lo que típicamente harías en un mueble típico. O sea, un mueble de estar sentado, o sea, derecho, en otro estás echado de lado. O sea, para hacer las cosas, para variar las cosas un poco diferente y que no estés siempre aburrido, por decirlo así. Por eso se llama el proyecto así, Casa Aburrida, pero es en realidad una ironía de lo que se trata. Entonces, en base a esta idea, empecé a hacer como un montón de módulos que empiezan a explorar esta idea en base a cuál sería para un escritorio, para un closet, para un sofá, para este comedor. Entonces, todos estos son los módulos como la taxonomía de todos los que se utilizarían para este proyecto, para este sistema, y cómo se empezaría a poder fabricar, o sea, para que tenga una especie de lógica de poder construirse, y que si es necesario poder como venderlo en masa y que cada persona pueda, por decirlo así, personalizar su especie de módulo y su casa en sí. Entonces, eso es un poco de eso. Y esto sería cómo se arma esto. O sea, una vez que una persona ya decidió, quiere especie de plano para su casa, cómo se empiezan a poner las cosas en el sitio, en la obra. Y estas son, que hice 4 como exploraciones de 4 diferentes planos que se pueden hacer para este proyecto. Uno para una especie de ambiente, una suburbia. Este es el plano para esa exploración. ¿Cómo sería si fuera un bosque? Entonces, más o menos es la misma idea, pero con un diferente, o sea, como te digo, este plano de un laberinto variado, por decirlo así, para cada iteración y con una materialidad diferente para cada contexto también. Este fue para si fuera para un desierto. Y para un bosque en un ambiente con más frío. Y justamente lo que estaba mencionando antes, hasta aquí, bueno, aquí ya terminé este proyecto, pero justamente lo que estaba mencionando antes es que este proyecto me empieza a hacer pensar ahora en qué podría ser si este proyecto se alza y se lleva a otra escala, una escala urbana, y si estos mismos módulos pudieran empezar a formar un edificio de 30, 50 pisos en una ciudad más urbana. Y eso es lo que voy a empezar a ver ahora. Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrar hasta el momento. Qué buena, ¿verdad? Ha sido algo como que inspira, ¿verdad? Porque es algo que no se ve acá, ¿no? Los proyectos acá no, o sea, no intentan explorar más de lo que ya existe, ¿no? Como que intentamos estar estancados en lo que ya hay y no explorar. Porque, por ejemplo, acá en las tesis no te dejarían hacer una vivienda como parte principal, porque, ¿qué te digo? O sea, te mandan a hacer centros culturales, tema de tesis, ¿no? Algo raro, no sé, un centro de capacitación agrario para pobladores y campesinos de Chincha, de Cusco, no sé, de algún lado, ¿no? Es como que siempre está limitado a eso, ¿no? Y no, Sí. no puedes explorar algo que uno vive, ¿no? En el lugar donde vive, en un hogar, no se puede, ¿no? O sea, eso también es bueno que en Estados Unidos te hacen que expandas más tu mente. Ajá. Genial. Sí, como lo dije, eso es lo bueno, que te hacen expandir la mente, pero yo creo que cada universidad, cada país tiene su lado positivo, ¿no? Sí, cierto, cierto. A ver, voy a dejar de grabar. Ajá.